estamos acá en la sala con Marta Lorente, a quien tenemos varias cosas que preguntarle. Yo conocí a Marta hace bastante, cuando recién arrancaba a contar, junto con Moreno, eran como una especie de matrimonio adoptivo, en un momento que tuve algunas tardes o algunas noches en Finisterra, vi varios espectáculos de ella, y hay muchísimo para preguntarle, así que primero te saludo, Marta, te doy las gracias por estar acá en Cuentera en la Sala. Hola, encantada de estar en la sala. Muchas gracias. Bien, vamos a empezar, como es costumbre, o como le fui preguntando a los entrevistados y entrevistadas que estuvieron antes, no tanto a Marta narradora, a Marta cuentera, sino más bien a Marta escuchadora. Cuando estamos contando, Mm. en algunos momentos sentimos que está pasando algo. Viste que estás contando y sentís que estás con un ancho de banda tremendo, lo sentís en la sala. Te la pregunto a la inversa. ¿Recordás algún momento de escucha, ya sea escuchando a algún maestro cuando estabas arrancando, escuchando a algún colega, o quizás dando un taller o en el profesorado a una alumna? ¿Recordás algún momento de escucha muy, muy intensa? ¿Seguís teniendo, te seguís sorprendiendo como escuchante de cuentos? Sí, 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 me pasa. Me sigue pasando, por suerte. Me pasa hasta con mis estudiantes, ¿no? Que de repente son, o sea, alguien muy tímido y de repente empieza a contar y no podés creer cómo Lo se que, expresa, cómo te mete en la historia. Bueno, y también con colegas, ¿no? Me pasa. Ahora, bueno, no estoy escuchándolos tanto porque, bueno, no estamos haciendo espectáculos básicamente, pero bueno, me ha pasado montones de veces con Moreno, me ha pasado con Campanari, que cuando Campa antes hacía cosas de humor y después empezó a hacer cuestiones, historias que tenían más que ver con cierta sensibilidad, y terminaba yo llorando y él desde el escenario nomás decía, se me emocionó la idiota. No soy tan fácil, de tan lágrima fácil, y sin embargo hay historias que me conmueven mucho. Realmente sí, por suerte me sigue gustando escuchar. Además creo que la capacidad de escucha para un narrador es fundamental. sí, 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 es lo fundamental. Y ahora sí, vamos a Marta narradora, porque teniéndote en la sala, te quiero preguntar por ese momento protofundacional de la narración oral, esos últimos años de la década del 80, cuando comenzaste a contar. Yo te voy a nombrar tres personas, y vos, si querés, decime qué tipo de trato tuviste con ellos, si los sentís como tus maestros, si aprendiste. Te voy a nombrar a Daniel Mato, a Garzón Sí. Céspedes y a Marco Baliani. Mm. Bueno, con los tres yo tomé taller. De hecho, el acercamiento con Daniel Mato fue algo así muy, muy fortuito. Yo en realidad estaba en el ámbito del teatro, estaba estudiando con Lito Cruz y ya llevaba un tiempo, y Lito me dijo, mira, lo que tenías que aprender ya está, ahora tenés que ir a otra instancia, tenés que ir con Augusto Fernández. Y Augusto Fernández cobraba en dólares, y era una época de hiperinflación. Entonces yo, cuando juntaba los pesos equivalentes a los dólares, nunca llegaba a pagar. Entonces, bueno, así me pasó varios meses, dije, bueno, no me voy a quedar todo el año sin hacer nada, y me acuerdo que era el diario La Razón, que todavía salía, sale un taller de cuentacuentos, palabra que nunca me cayó bien, y me sigue cayendo mal, pero dije, y a ver qué es esto, y era un seminario intensivo, eran 2 semanas, dije, y bueno, y esto lo puedo pagar, y voy, y bueno, y ahí nos conocimos, qué sé yo, con Juana La Rosa, con Ana María Bobo, con todos los que después fuimos el grupo Los Cuenteros, ¿no? Entonces, yo a él le agradezco el haberme acercado a esto, que no tenía ni idea de qué era, ni de que existía. Después, sí, vino Garzón. Vos eras profesora de literatura, ya De, habías hecho sí, la formación, pero sí, sí, yo, estudiando teatro y dedicándote al teatro paralelamente a eso. claro, para el más, el teatro era un poco
un hobby, era una cuenta pendiente que tenía, pero bueno, lo pasé muy bien, me gustó mucho, y bueno, después no volví, porque una vez que me metí acá, en el año 86, 87, me metí en la narración, me quedé instaladísima y encantada de estar instalada en esto. Este, sí, paralelamente yo daba clases, ahora que decís esto, me acuerdo, yo daba clases de escuelas secundarias, y no Marco Valiani, Daniel Mato nos daba unos libros sobre los cuales preparar, y eran cuentos infantiles. Y yo le decía a mis estudiantes que tenían 15, 16 años, le digo, ustedes disculpen, pero yo tengo que practicar los cuentos. Entonces les contaba un cuento que era para chicos, y eso estaba buenísimo, porque bueno, como ya además estaba establecido el vínculo, no es que se ofendía porque les contaba un cuento para chicos. Che, y en esa primera tanda de salir a contar con el grupo Los Cuenteros, ahí, ¿de dónde pelabas más? ¿De lo que habías hecho en teatro, de tu formación literaria, de pararte en un secundario con pendejo todos los días a tener que hacer algo, o de una cuentera previa que ya existía en vos y que ahí empezó a aparecer? ¿De dónde salían la manera de hablar, de contar, de encarar? Yo creo que pude hacer un mix. Después el primer cuento que preparé era casi una obra de teatro en 5 minutos. Cuando pude entrar en el código de la narración, yo creo que ahí lo que pude hacer fue, por suerte, capitalizar desde los distintos lugares que fui transitando, que eso es lo que me parece como más interesante, ¿no? Que uno puede ir tomando un poquito de cada cosa. Bien. ¿Y cuándo lo conociste a Garzón Céspedes? Y Garzón vino acá a hacer un seminario. A mí, Garzón no es que me fascinó, ni que siento que aprendí muchísimo. Era un personaje bastante particular, además. Pero, es muy feo lo que voy a decir, pero a partir de verlo en el teatro, haciendo cuentos para adultos, y que contaba todo bastante parecido, yo ya hacía 2 años que me dedicaba a la narración, yo dije, y yo creo que yo puedo. Y si algo le tengo que agradecer a Garzón, es que a partir de eso me largué a contar sola, Bien. con todos los costos que tuvo, ¿no? Porque se armó lío en el grupo, y bueno, y todas esas cosas que pasan en los grupos. ¿Y cómo antes de los espacios que creaste, te largaste sola? eh, ¿Cómo era la escena porteña en la escena? ¿Empezaste a ocupar espacios que antes ocupaban unipersonales? Eh, ¿Te metiste en un bar con una banqueta? ¿Qué tipo de espacios ocupabas? Sí, y un poco eso, o sea, costaba mucho convencer a la gente, porque primero había que explicarles de qué se trataba, y yo les explicaba, pero nunca me entendían muy bien. Entonces terminaba diciéndoles, yo además era, bueno, bastante más joven, entonces terminaba convenciéndolos, y les decía, y hagamos una prueba, y si les parece bien, seguimos. Entonces uno de los primeros lugares fue el Bar La Poesía, en San Telmo. Eso al público le decías, hagamos una prueba. Al dueño del bar, que era el que me tenía que dejar. Sí, formar espectadores hay que formar productores. Claro, había que arrancar por tener un lugar para después poder invitar a los amigos, porque en realidad los primeros años nunca vino alguien que uno no le hubiera rogado, por favor, vení, ¿no? Que encima ahí en la poesía se cobraba, o sea, había una consumición, entonces hasta tal cifra era para el bar, todo lo excedente era para mí. Entonces yo recomendándole a la gente, no coman antes, porque hay unas picadas muy ricas, ahí esto y lo otro, porque si no yo me quedaba así cobrar un peso. Así que fue arduo, porque, vas a venir a leer, te decían, o contás chistes, o bueno, todo lo que siempre circuló, ¿no? Alrededor de la narración oral. Nombraste también una palabrilla y la matizaste, que es también como una especie de pecado de origen de la profesión, que es el nombre. Cuentacuentos, cuentera, cuentista, narrador oral. ¿Cómo te presentabas en el 88? Pues no sé, me imagino que fue por esos años, ahí en Sí. la poesía. Y en general
eh, cuentera, cuentera sí, cuentacuentos no. Después con Campa nos pusimos de acuerdo y nos llamamos contadores de historias, y eso lo usé mucho, contadora de historias, que me parece más representativo. Cuentacuentos, lo que me pasa es que me suena como muy infantil, y yo sí he contado para chicos, pero no, Mm. no solo. Sí, Eh, es como y una, además, no es como el storyteller o el sacacorcho, como dice, creo que cada dice un cuentacuentos en un sacacorcho, o algo que te lo claro, meter en el tren y te explota en la mano al. Pero no sé, suena, qué sé yo. Cuentero también acá en el Río de la Plata tiene otra las acepción. connotaciones, tal cual. O sea, siempre había que, aparte de decir esto de, bueno, somos contadores de historias o soy contadora de historias, había que hacer toda una parafernalia para tratar de explicarle, y después terminaba, al principio siempre la misma, tratando de que me dejaran hacerlo, ellos vieran de qué se trataba, y bueno, y después por supuesto que hubiera gente para que les resultara redituable, ¿no? Y la Fue prensa un largo camino. les daba por lo menos curiosidad, la prensa cultural, les costaba conseguir que fuera alguien ahí a hacer la. Curiosidad, yo creo que no les daba curiosidad. Lo veían más bueno, vamos a ver, viene esta mina, va a contar, va a traer público, eh, Te pregunto y por esa. salimos todos. La revista Viva, durante 10 años, cada 2 años apareció una nota del nuevo fenómeno, pero siempre era nuevo, ¿viste? Y capaz la primera nota la habían hecho en el 92 y en el 93 Sí, seguían diciendo el nuevo fenómeno de. sí, sí. Tuvimos una época de gloria con la prensa, eh, hasta me acuerdo con Clarín, que había un periodista que después le dieron una patada al pobre, después de no sé cuántos años de laburo, lo echaron, se terminó muriendo de depresión. Era un periodista de espectáculos, y un día nos fue a ver, cuando estábamos en el INET contando, ahí en el Cervantes, en el subsuelo del Cervantes, y el tipo se copó, y nos empezaba a sacar en la guía del fin de semana, y bueno, y después, bueno, las notas que nos sacaban en las revistas, notas a doble página, con fotos, con todo. Bueno, fue una época de gloria que no sé si volverá. ¿Eso ya estaba sola? ¿Ya estabas laburando sola o con Campa, con los cuenteros? Y mira, siempre, no, no, ya esa época los cuenteros no. Fue una época que estábamos trabajando con Ana María Bobo, después en la época con Campa. Yo en general mucho sola, pero mucho con otros. O sea, yo me jacto de haber contado con todos los narradores orales varones, por lo menos de mi generación, porque hice espectáculos con Moreno, hice espectáculos con Campa, con Ferraro, así que con todos armamos algo, siempre armábamos algo. Che, y nos quedó ahí en este trío a Baliani. ¿Vos lo conociste acá, en España, en Italia? ¿Dónde lo? Acá. Él vino también acá a dar un seminario que era muy interesante porque era la narración dentro del teatro, y bueno, fue un seminario muy interesante donde este, en esa época además estábamos ávidos de ver cómo manejarnos con esto de la narración. Uno empezaba a encontrar recursos, otras miradas. Fue muy, muy piola lo de Marco. A mí me gustó muchísimo No, muy ese distinto lo que taller. podía decir Mato en esa época que Baliani, que venía con toda la movida del teatro narrazione, otra. Sí. ¿Qué contabas en esa época? ¿Te acordás? De esa época, yo empecé contando historias eh, sarcásticas, eh, estoy tratando de acordarme, a veces historias muy difíciles desde la narración, porque muy contaminada también por lo literario, por la literatura. Después me empecé a animar con el humor, que no sabía si. Cuando decís contaminada por lo literario, ¿es más gusto por contar las palabras con las que se escribía la historia que la historia en sí mismo? ¿A qué te referís con esa contaminación? A que me gustaba a lo mejor una historia muy bien escrita, pero que después era muy difícil de contar. Trasladar eso. Claro, hacer ese traslado, ¿no? O difícil de entender en la narración.
Había historias que eran muy lindas, pero eran para leer. Sí, sí, Eh, público. Inicialmente cometí a veces esos errores, a veces no, a veces la he pegado y la historia estaba muy bien para ser contada. De todo, de todo. Eh, Porque además hay algo que cuando tenés poca experiencia, sobre todo, el cuento lo parís frente al público y ahí ves lo que pasa. A veces desde la inexperiencia uno cree, esta historia va a andar bárbaro, y no pasa nada con esa historia. Hace agua en cuanto la empezás a contar. Pero bueno, después están los años y ahí ya el oficio y ya cambia. Eso me interesa. Sabes que cuando charlé con Claudio, me contó que él, no desde siempre, pero sí los últimos espectáculos, tenía un momento importante de supervisión con vos, como de escucha, como de filtro. Sí, Eso me pareció buenísimo como método de trabajo. Vos antes de estrenar, cuando vas a cambiar repertorio, presentar algo nuevo, ¿tenés ese espacio? ¿Ya confiás en todo tu haber? Digamos, me imagino que ya es difícil que erres en decir qué cuento, dónde, o tenés alguien que te- no, 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 me mando y yo a esta altura eh, confío en eso. Eh, puedo equivocarme también, me puede pasar, ¿no? Pero en general confío en mi intuición para qué cuento va y qué cuento no. ¿Hay algún cuento que cuentes, que hayas empezado a contar en esa época, que sigas contando? ¿O que tengas ya... Sí, sí, Francisca y la muerte, que era una historia que yo se la escuché eh, al cubano, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre ahora, que recién lo nombramos, a Garzón? eh, a Garzón, que yo le hice una adaptación, porque es una historia muy, muy cubana, la adapté un poco acá en homenaje a mi viejo, a General Guido, un pueblo en la provincia de Buenos Aires, y esa la empecé a contar al año, a los 2 años, y todavía la sigo contando. Es una historia que me gusta mucho. ¿Y qué onda con eso? Porque me imagino que la primera vez que la contaste, que la pariste, como decís vos, ya la empezaste a ver a ella de una manera, ese personaje ya hablaba, ya hacía que tu cuerpo se pusiera de una manera, y después de tanto tiempo, ¿ella está fija, está igual ese personaje? ¿Van cambiando los personajes con vos? ¿Tenés como una relación con ellos o ni te pones a pensar En general, no, en general yo trabajo mucho antes en esa construcción del personaje. Esta muerte está muy, muy trabajada, Francisca lo mismo. Lo que va cambiando un poco es el cómo uno después lo transmite, producto de la sensibilidad que uno va adquiriendo con los años. No es lo mismo contar Francisca y la muerte cuando tenés 35 años que contar Francisca y la muerte cuando tenés 65 años. Hay algo que se le movió a uno. Entonces, si algo de todo eso no se refleja en la narración, quiere decir que estamos como demasiado cristalizados. Qué interesante. Aparte, justo como cuenteros, como cuenteras, en muchos cuentos tenemos como personajes a la muerte. Y tenemos que hacer algo que es muy irresponsable de nuestra parte, que es ponerle una voz. ¿Cómo habla la muerte? Uh-huh. Que no sea una muerte trillada de dibujito animado necesariamente. Y está bueno que eso va creciendo, va modificando, va mutando. Claro, claro, claro. Che, y el primer repertorio que hiciste de relatos eróticos fue para ponerse colorado, ¿no? Bien, que arrancó con un título como comedido, casi infantil. eh, Sí, eh, es- es que era una manera de protegerme. Yo nunca había contado un relato erótico, no tenía idea tampoco al llamarlo así, qué expectativa iba a tener el público. Y en una de esas decía, pero esta pavada, y yo le ponía relatos eróticos. Entonces, para ponerse colorado es apenas un ruborcito. bien, mejor. Eh, Bueno, esa expectativa, ¿no? Les voy a contar un cuento que es tan gracioso y ahí te sí, es cagaste. lo peor que puedes hacer. Mm. Che, Entonces, ¿había precedentes? ¿Habías escuchado ya un espectáculo no, entero con esa? Porque ahora en España sé que hay un festival, no sé, sí, en Arias o dónde, sí, sí, uno se siente obligado a tener algo así en el repertorio. Está bueno sí.
Pero en ese momento, ¿de dónde nació No. el interés por eso? Nació, bueno, como te decía, yo primero contaba cuentos como más intelectuales, después más sarcásticos, después me atreví con el humor, después me atreví con historias de amor. Yo creo que uno inicialmente no, no puede abarcar todo el espectro de lo que implica contar una historia de diferentes registros. Entonces yo, por espectáculo, me iba proponiendo un desafío. Llegó un momento que me empezó a agarrar la curiosidad de qué pasaría si, qué puedo despertar en el otro contando una historia erótica. Y me vino al pelo que yo trabajaba en ese momento en un hospital psiquiátrico y hubo un problema gremial. Yo salí a defender a un compañero y, en un juicio y bueno, me hicieron la cruz. Entonces me dijeron, bueno, este año vos no te vas a poder ir de vacaciones como siempre en enero y febrero, te vas a tener que ir en marzo de vacaciones. Para jorobarme un poco, ¿no? Y yo dije, yo no me voy a quedar todo el verano en Buenos Aires porque estos desgraciados me piden eso, algo voy a hacer. Y ahí empecé a buscar el material y dije, y yo me mando a probar qué pasa con los eróticos. ¿Ya eras Si me va lectora de mal, literatura? ¿cómo? ¿Ya eras lectora de esa literatura? Cuando lo empezaste a pensar, No, no. Bien, eso es no. buenísimo. Primero está la idea y después vemos qué encontramos. Después vamos a ver qué encuentro. Entonces empecé a buscar y mi razonamiento era, si me va mal en enero, ¿quién se va a enterar? Ah, el viejo truco, sí. Claro. Bueno, resultó que fue en ese espectáculo, que fue para Ponerse Colorado, estrenado el 7 de enero del 99, porque es una fecha histórica para mí, eh, por primera vez, además de la gente conocida ya, por supuesto a esa altura yo ya tenía una trayectoria, había gente que me seguía, vino gente que no tenía ni idea de lo que era la narración, pero vino porque eran cuentos eróticos, quería ver de qué se trataba. O sea, que fue un logro de eso, ¿viste? Muy Que interesantísimo. uno dice, Como lectores hay un nicho, después en el teatro, a finales de los 80 y en los 90 también, empezó a haber como alguna cosa vinculada a eso, pero en cuentos no había. Y esa gente, ¿con qué expectativa pensás que llegaba? ¿Pudiste leer algo de eso? ¿Qué esperaban buscar? en general ha sido muy buena la respuesta, aún de los que no tenían idea de lo que era la narración. Es más, se sorprendieron porque pensaron que era una cosa mucho más eh, plana, digamos, o más parecida a una lectura, y se sorprendieron de que hubiera una cierta interpretación, de que hubiera diferentes registros, porque también el tema con el erotismo es que uno no puede ser todo el tiempo en un chamengual, ¿viste? Con tono de sexy. Tiene que haber un poco de todo, un poco de humor, un poco de antierotismo también. Eso es súper Eh, interesante, cómo mezclas todo ahí en el mismo, porque Gracias. todo, lo escatológico, lo sutil, la frasecita a la bocacho, después tal vez el momento chabacano que tiene que estar, y el momento netamente, o sea, pasan cosas, se pone denso el aire, ocurren cosas durante ese recorrido. ¿Alguna vez te ocurrió Sí. de sentir eh, que el público estaba con una energía particular? ¿Algo te pasó con algún espectador que se confundiera? Así como los chicos cuando contás a veces se confunden y piensan que vos capaz mataste un cocodrilo o algo, un chabón o una tipa, no sé. Me ha pasado desde un día me acuerdo que termina el espectáculo, había una pareja muy joven, y cuando termino, él se acerca y me dice, mira, yo vine porque ella me trajo de los pelos, más o menos. Pero me gustó tanto, lo pasé también, entonces me regaló un saumerio, de los que había comprado, viste, ahí en Palermo, que andan los vendedores ambulantes, que lo tuve durante años como separador adentro del Kama Sutra. Y me quedé charlando con ellos porque él estaba fascinado, y bueno, fue muy lindo, sobre todo con gente muy joven, eran unos pibes de 30 años, 32 años, 25, no me acuerdo. Pero sí también me ha pasado con gente que se confunde. Había el último cuento, no de Para Ponerse Colorado, de Pecado Carnal, creo, era un cuento donde está tomado de la novela Matista de Alicia Steinberg, donde una señora
le enseña erotismo y le enseña a masturbarse a un señor que es abogado. Y entonces lo llama, le dice, doctor. Y entonces yo digo eso, digo, pase doctor. Y un señor me mira y me dice, ¿cómo sabe que soy doctor? Digo, bueno, porque las narradoras tenemos algunos, sé qué pavada dije. Bien, listo, le contaste en vido. La cuestión es que el señor dice, bueno, bueno. Y le digo, bueno, sigo con el texto del señor, a ver, doctor, por favor, siéntese al lado de la ventana, en el sillón. El señor se para, mira, y ve que hay un sillón, pero dice, pero es al lado de una puerta. Digo, bueno, va y se sienta en el sillón ese. Y entonces después le digo, bueno, a ver, doctor, ¿usted está preparado para lo que viene? Mire que lo que viene, sí, sí, por favor, me dice, yo estoy a esta altura del partido, entonces, nada. Digo, bueno, muy bien. A ver, doctor, despréndase la bragueta y empiece a acariciarse lentamente el miembro. Lo gracioso de esto fue que la gente dejó de mirarme a mí, porque empezaron a mirar al señor, a ver si el señor seguía. ¿Fue en Finis o en tu casa? En Finis, en Finis. Por suerte fue en Finis, que uno se siente como un poquito más protegido en un bar, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas. Pero pará, puede ser o una mansa psicosis del espectador o el poder de la, el poder de la palabra. Y ahí se quedó quieto, pillo. Sí, sí, se quedó quieto, por suerte. Igual la gente cada tanto, cuando yo le decía, doctor, haga tal cosa, la gente se daba vuelta y lo volvía a mirar. ¿Qué decisión ahí? ¿Responderle y cantarle? Porque vos sí sabías a dónde se iba a ir el cuento. Claro. Claramente. Bien. Uf, qué situación. Hay gente demasiado autorreferente. Sí. Te iba a preguntar por eso, si algunas no sentiste que había un público medio, porque claro, puede ser el público promedio, digamos, que va a la narración y se puede poner un poco colorado, o si el hacer espectáculos eróticos no te traía, no sé, me imagino el cine porno de Taxi Driver, ¿me entendés? Como una cosa más trash. Eso no llegó a ocurrir, nunca te fuiste a... No, no, no. Sí, lo que rescato es que por la temática se acercó muchísima gente que no tenía ni idea de lo que era la narración Y la prensa, ¿no? Ese en espectáculo, la prensa. o Pecado Carnal tuvo la nominación de Alace. Al hace los eróticos. Yo hice en total unos 5 espectáculos entre el 99 y el año pasado, hice unos 5 espectáculos. Además eso, por ejemplo, Pecado, para ponerse colorado, los eróticos, cada uno estuvo 5 años en cartel. Eso es la verdad que fueron logros que yo ahora lo digo y todavía me sigo sorprendiendo. Sí, sí, son Con muy que para venía. son también hitos que van abriendo espacios acá. También la nominación. Bueno, fue una época que la crítica sobre todo los haces se fue concentrando en eso. ¿Cómo te enteraste que te habían nominado? ¿Cómo es? ¿Te llega una carta con una lechuza, tipo Harry Potter? Te avisan, te avisan. Te avisan que fuiste nominada y tenés que ir a buscar inicialmente la nominación y después yo estaba nominada junto con alguien que no era tan desconocido como yo y el otro era Lorenzo Quinteros. Mm. Cuando yo vi que Lorenzo Quinteros nunca había recibido los ACE, dije, estoy al horno. Lorenzo Quinteros tenía mucha más trayectoria, así que bueno, igual fue una alegría enorme la nominación. Ya una lectura es importantísimo. Bueno, Sí. mencionamos Finis y mencionamos tu casa. Ahí también hay algo interesante con el lenguaje, como en la palabra cuentacuentos, que es que vos empezaste o contaste mucho tiempo en el fin del mundo y ahora contás en el living de tu casa, digamos. Es diferencia muy grande, pero te quiero preguntar por eso, por vos en tanto hacedora de lugares para narrar. Contanos un poco cómo fue, si Finisterra se empezó a armar, si en principio era, bueno, ponemos acá esto para que narren las alumnas y los alumnos del taller, o vos ya tenías la visión de hacer ese quilombo que fue Finisterra a comienzos de los 2000. Sí.
No, no, en realidad no hubo un proyecto, se fue dando eh, muy agradablemente, como que empezamos con eh, gente de palabra, que eran los estudiantes del taller, los alumnos del taller. Después hacíamos otro, ahora no me acuerdo cuál era, porque el que empezamos a armar con Campa, donde era un viernes era los alumnos y otro viernes era nosotros y un narrador invitado. Gente que cuenta, era el otro espacio. Y bueno, y empezó a darse y empezó a suceder que gente que quería hacer su unipersonal, algunos yo les decía, quieren venir a hacerlo, gente que se venía a proponer. Yo lo que sí he cuidado mucho siempre, que no viniera cualquiera a contar, cualquiera quiero decir, gente que no tenga un know-how, que no tenga una experiencia, porque si algo tenía Finisterra como lugar de narración, a pesar de todos los defectos que podía tener Finisterra, ¿no? Que perdía el agua, que esto, que el otro, que te morías de frío, lo que sí había un muy buen nivel de gente que venía a contar. Y eso es algo que cuesta construir y se puede destruir en un momento, ¿no? Muy rápidamente. Sí. En una época, yo recuerdo, era los miércoles, estaba o gente de palabra o algún espectáculo de alguna alumna o alumno tuyo. Me acuerdo que Francisco Benvenuti me invitó a contar los miércoles en un Sí, espectáculo de él. Los jueves estaba Moreno con La Torre de Mentiras. Los viernes estaba Ferraro con El que las hace las paga, creo. Y los sábados estaba Los Eróticos. Y a veces los domingos había Quilombo también. sí. Él era una Era cartera. un continuado, Sí, era un continuado. Y bueno, era la época también en que usábamos mucho el periódico, Cuentos al Día. Ahora, o sea, eso en un momento dejó de estar en papel por cuestiones de costos, pero después siguió mucho tiempo por internet. El asunto es que ahora la difusión se hace por otros medios. O sea, ahora no tiene más sentido, como en esa época, que mis hijos eran los repartidores, mi hija era la secretaria, y entonces todos tipeaban, todos repartían. Ahora ya hay otra difusión. si alguien que está escuchando no sabe qué era Cuentos al Día era una publicación periódica en papel, una revistilla, un fanzine sobre narración oral únicamente, que tenía Sí, pedazos de reflexiones, una cita siempre del cuento de Nunca Acabar de Carmen Martín Gaite, que acá era muy difícil sí. conseguirlo. Yo tengo un archivo en un Word viejo que las iba pasando una por una. Todavía guardo, mira, tendría que haber sacado. La primera, Era. mi nombre ahí, como mi mamá no juntaba esas cosas, las junto yo, que apareció ahí, era muy importante, era el pragma, no sé, era como era el órgano de difusión que tenía la narración. Sí. ¿Cómo se les ocurrió con José hacer eso? Y porque, sí, tal cual, fue muy importante en su momento, porque nosotros nos dimos cuenta de que el público que iba, no sé, a Océano, uno que estaba ahí en Palermo, iba a Océano y no se enteraba de lo que pasaba en Finisterra, y así todos los lugares. Entonces con José dijimos, che, ¿y si armamos una especie de agenda? Entonces originalmente iba a ser una hoja con una agenda de lugares de narración. Y yo, como tengo bastante sentido práctico, dije, del otro lado escribamos algo, porque si no la gente lo va a dar vuelta y lo va a usar para anotar esa hoja en blanco. Entonces ahí empezamos con José, bueno, qué sé yo, había un crucigrama que tenía que ver con personajes de cuentos, después empezaron las notas, después la gente quería publicar notas en Cuentos al Día, publicábamos reseñas, yo siempre publicaba algo de Stanislavski, y bueno, y lo que tenía de bueno es que se repartía en todo, o sea, por correo en todo el país, en todas las provincias. O sea, cuando era principio de mes y yo tenía que ir con mi hija, con todas las bolsas, con las cartas, porque además a la Tierra del Fuego mandábamos 30 ejemplares, a Salta mandábamos 30 ejemplares, pesaba eso. Claro, después se empezó a hacer carísimo. Me acuerdo que yo ridícula fui al correo y le dije que bueno, que me tenían que hacer una bonificación, porque yo era una clienta muy importante. Por supuesto me sacaron volando, ¿no?
Y bueno, y sirvió mucho. Además, en Buenos Aires se distribuía, no sé, clásica y moderna, en las librerías, en todos los bares. Oro. Y eso servía porque la gente se lo llevaba, como era gratis, se lo llevaba y después, bueno, se iba enterando. Y fue antes, porque hacia mediados de los 2000 hubo como una moda, un auge de publicaciones gratis en bares, como que empezó a pasar eso, después cayó. Pero Cuentos al Día era anterior, y era también un Palermo, pienso en Finisterra y en gente caminando con eso en la mano, distinto al Palermo que era y ya no es más, pero también distinto al Palermo de ahora. Era como una transición, como que había todavía personajes, no era el Palermo de ahora del Tan- yankee, de la especulación inmobiliaria. sí, sí, Y el de ahora me parece que es un poco más, ahí es feo, pero bueno, un poco más tilingo, el de ahora. Aquel era todavía más bohemio, sí, había había otra cosa todavía. estaba buenísimo. Bueno, y después, ahora estás contando, ahora, hace un tiempo, en tu casa. ¿Cómo es esa experiencia de irte del fin del mundo a el de Marta? Aparte es un nombre precioso, digamos. Un alarde, fue un alarde de creatividad. Almuerzan hoy con la señora Marta Lorente. Eh, Sí. ¿Cómo surgió eso? ¿Como vos Eso surgió por... vamos a hacerlo? ¿O también había como un proyecto, una idea? No, 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 no. Viste, hay un dicho que dice, toda patada en el culo te tira para adelante. Bueno, en realidad lo que nos pasó fue que hubo un problema con el bar y no pudimos estar más en ese bar. Entonces yo tenía una campaña de prensa hecha, todo, y, y yo decía, bueno, después de llorar 3 días, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Después de cuando paré de llorar, empecé a mirar un poco el living de casa. Y dije, si yo corro este sillón, y si saco este, y si agrego este por acá, y si pongo una mesita. A los 15 días había una sala para 25 personas. Y bueno, empecé a hacer los espectáculos. Al tiempo me acuerdo que un sábado una mujer con su marido me dice, y ahora estaría buenísimo comerse algo, una comida acá, porque este lugar está lindo. Y yo decía, solo me falta el plumero. Eh, Al otro sábado ya hubo comida. A mí me encanta cocinar. Entonces empezó a armar este combo de los relatos, la gente que después se quedaba a cenar, y claro, es un trabajo heavy, ¿no? Porque es todo, es preparar el espectáculo, es estar presentable para el espectáculo, es tener la casa en orden, porque yo no tengo el living todos los días para 25 personas, lo tengo para... todos están afectados a la jardinería o al cuidado de la pileta? No tienen por qué. Claro. Entonces, y después, bueno, lo de cocinar también, que implica que las compras, que pensar el menú, tiene que ser un menú. Está bien, yo en general tenía 12 personas a comer, pero a veces he tenido 20. Entonces, pensar cómo se hace para servirle a 20 personas, toda la logística. Eh, pero realmente, o sea, no depender más de que viene el cocinero o no viene el cocinero, de que me falta el mozo o no me falta el mozo. Las cosas con las que uno lidia cuando está en un lugar, ahora, bueno, ahora me peleo conmigo. Tuyo, porque vos narrabas en Finisterra en un lugar que era tú, o sea, si te faltaba el mozo era un quilombo tuyo también, que en el que Claro, estar, no es lo mismo que caer a un teatro donde si se está peleando el cocinero con el encargado. tal cual, tal cual. Y, Entonces, no, no, que entonces ahora, bueno, la responsabilidad es mía, pero me canso el doble, pero bueno, no tengo que depender de nadie. Y eso es bueno. y cambia la manera de contar con los espacios. No, no. No, no. En realidad también en Finis era, aunque era, por supuesto, era más profundo que mi living y comedor, pero había una intimidad que acá se sostiene. No era medio living, va, seguramente Claro, cuando la casa era una casa. eh, claro. Marta,
Vos estás trabajando también como formadora de docentes en normales. ¿En cuántos normales estás trabajando? En dos. Bueno, El normal uno, jactancioso que el número que arroja Ferraro de 11, de 11 lo que profesores. pasa es que yo tengo algunas horas en el uno y muchas horas en otro que es el 7. ¿Dónde es? Ahí tengo muchas horas, Ah, que está en ¿no? Corrientes y Gascón. Claro. ¿Por qué pensás que es una buena, una estrategia deseable o que es importante que cuenten futuros docentes y futuras docentes con la estrategia de la narración oral como estrategia de mediación? ¿Por qué tiene sentido enseñar eso ahí? Y yo creo que tiene mucho sentido, no solo por el tema de los cuentos y el tema de- sino el contacto que, y las destrezas que tienen que adquirir como futuros docentes para estar frente a un grupo de estudiantes. Eh, el cuento lo usamos porque el cuento está bueno y porque es una excusa para plantarse frente a un grupo y expresarse de la mejor manera con lo que viene a la cabeza, porque no es que uno, ni la clase ni el cuento, nada se estudia de memoria. Hay como una guía de la que uno se agarra y a partir de eso, bueno, es como cuando uno va a dar clase y tiene una ficha. No está toda la clase escrita ahí, es la ficha, nada más. Entonces, es muy interesante la devolución después de los estudiantes, ¿no? Cuando dicen, esto está muy bueno porque yo tenía mucha vergüenza de hablar, tenía muchos nervios, me provocaba, y esto, bueno, de alguna manera te tenés que largar. Y lo que estoy sorprendida es de haber hecho toda esta cursada de este año, este primer cuatrimestre, de manera virtual. Cuando Claudio y yo, que somos colegas en el 7, en una reunión dijimos, de ninguna manera. Y bueno, y resulta que obtuvimos resultados buenísimos, porque bueno, hay que apelar a la creatividad, rebuscársela, y salió muy bien. Me imagino que en la inauguración de la cruzada en algún momento les contás un cuento. ¿Te tocó contarles un cuento de manera virtual? ¿Lo hiciste así en vivo, como estamos haciendo ahora? ¿Lo grabaste y lo mandaste? ¿Qué hiciste? No, lo grabé y se los mandé, porque trabajamos mucho, lamentablemente muchos estudiantes tienen serios problemas de conectividad, no tienen una computadora, les es dificultoso hacer un Zoom, un Jitsi. Entonces, un método muy democrático es el WhatsApp. Entonces, tenemos a través del WhatsApp, se mandan videos que se suben a ese WhatsApp, eh, combinamos devoluciones orales con devoluciones escritas, ellos hacen lo mismo, ¿Y y ya le también habías dado a un vidrio negro? ¿Ya te había pasado eso? ¿De contarle nunca, la pantalla? ¿Cómo te sentiste? eh, qué sé yo, rara, pero no quedaba otra. ¿Sentís, Entonces había que, sentís que el futuro viene por acá o querés que ya venga un Fokker T-14 y nos fumigue y saque toda esta mierda y volvamos a contar como la gente? no, sí, yo creo que algo de la virtualidad está muy bien, pero no puede ser todo virtualidad. No sé, me parece que no. Espero que no opinar dentro de otro cuatrimestre, no decir, ah, sí, todo puede ser virtualidad, ¿viste? Porque ya cambié de opinión. Eh, y cuando tuviste que grabarte así, en esta situación de, por un lado de emergencia y por otro lado responsabilidad, pues tampoco podías dejar tirada una camada, qué sé yo, tiene un trayecto de formación. eh, ¿Cómo te concentrabas? ¿Suponías un público? ¿Intentabas mirar la cámara? ¿Mirabas una mancha de humedad? ¿O como cuando estás en el teatro con un frontal que no ves un carajo y empezás a sentir vibraciones? Que casi como cuando contaba, por más que me estaba filmando, casi como cuando contaba en radio. Claro, bueno, esa era una experiencia. Apel- ¿Solías contar apelaba, a un programa? apelaba a eso, a pensar como si fuera para radio. Bien, que ahí siempre está bueno no mirar al operador, que generalmente está haciendo una seña o tomando pala o en otra completamente, y pensar en el oyente. Sí, ¿Solías tal contar cual. o era cuando te invitaban a una...
en la radio, sí, tuve columnas en La Tribu. Es más, una vez La Tribu, el conductor eh, de un programa de los sábados, tenía que viajar. Entonces me encargó que yo le condujera el programa, 1 hora de programa. ¿Sabés quién fue el musicalizador? Ferraro. Él hizo toda la musicalización 15 minutos de... y estuvimos con Diana Tarnowski, estábamos los tres, creo que no sé si había, y capaz que estaba Norma Alves también. Y Oh, bueno, entre los 4 hicimos el programa y la zafamos hagan, buenísimo. hagan un podcast. ¿Eh? A ver, ¿para cómo venimos de tiempo? Ni idea. Bueno, sí, tenemos Álala. porque no para charlar, pero después para subirlo tenemos un límite. Y no quería dejar de preguntarte eh, quiero que me contestes de tripa, de corazón. Después si querés con cassette y eso. ¿Te importa más tener prestigio entre pares, entre colegas, o tener popularidad con el público, llegada? Estás en un festival, ¿sí? Tenés en la primera fila colegas narradores que quizás no conoces, y tenés 70 personas, 80 personas detrás. ¿Para quién haces la función? Al público. Con los colegas después va a haber empatía o no, y no va a depender solo de mí. Así que Bien. Sí, creo que alguna vez lo escuché decir a Jerry Seinfeld que en definitiva te van a medir el aceite por lo que hagas por lo que hagas con el público. ¿Crees que es un arte prestigioso, el nuestro, que tiene prestigio en la sociedad? no. No. No, no, no sé, ¿Vos prestigio, crees que es más bien? lo que no tiene, lo que no tiene es popularidad. Prestigio dependerá, sí, de quién lo ejerza, pero popularidad no tiene, por más que mirá que hace años que venimos. Te lo pongo en este ejemplo, ¿eh? Un músico, un guitarrista, va y dice, sí, no, quedé en un casting y estoy girando con los Midachi, tocando la guitarra. Popularidad full. Otro dice, estoy tocando la guitarra, quedé en un casting y estoy con Lelutier haciendo una gira. Prestigio a full. Si un pibe dice, estoy haciendo un espectáculo de narración para una persona X, ¿pensás que lo ubica del lado de las artes como más más populares, como algo medio oculto y finoli así? ¿O nadie tiene idea? Sí, yo creo que es más pensado como algo más, lo que es cultura, ¿no? Pero cultura en un sentido aburrido, te diría. A mí me ha pasado contando en el Tortoni, por ejemplo, que yo contaba los sábados a las 6, los domingos a las 6 de la tarde. O sea, más vale que eran cosas con humor, cosas, porque un domingo a 6 de la tarde, en pleno invierno, ¿viste? Y había mucha cosa de humor, y había gente que le chistaba a los que se reían. Ah, claro, pues Por, contando. porque si estamos ante una cosa culta, ¿por qué te vas a reír? No te podés reír. Bueno, ese tipo de cosas pasan, ¿no? Así se asocia un poco la narración a algo, no sé si a lo que es. Claro, porque originalmente es algo bien popular. Vos que conociste otros lugares, viajaste a festivales, ¿creés que esto es algo muy de Buenos Aires o lo ves en general todo este fenómeno de el nuevo cuento, la renovación del cuento, esto que pasa de la década del 70, 80, ves que en otros lugares también es así, está como asociado a capas culturales altas, y me transformo en Beatriz Arlo solo por decir esto en voz alta, pero ¿creés que es así o en otros lugares? No sé, yo recuerdo que Moreno me contaba de funciones en Bucaramanga, con un lugar explotado, la gente Sí, gritando. pero lo que pasa en Colombia, por ejemplo, no pasa en España, no pasa en otros países. En Colombia la narración surgió de las universidades, entonces de por sí surgió de gente más joven, surgió de lugares mucho más populosos de público, porque los mismos estudiantes contaban para sus compañeros. En España, el último que estuve fue en Ávila, y era un público mayorcito y bastante culturoso el que había. ¿Mm? Y no era esa cosa así estallada de gente, para nada.
Eso solo se ve en Colombia. Bien. ¿Estás leyendo algo? ¿Estás con un proyecto? ¿Tenés, bueno, por lo que escuché recién, tus espectáculos a futuro surgen primero más de una idea o de una intuición y después vas a leer? ¿Tenés algo ahí que se pueda contar? ¿Que estés así a futuro cercano? Es que no tengo, no estoy con proyecto, o sea, me está quedando poco tiempo para eso en este momento, producto, como te digo, de estas horas, de este trabajo que tengo ahí en el normal, sobre todo en el 7 que tengo una coordinación de un área y como no soy muy ducha, me da un trabajo terrible todo, lleva más tiempo del que habitualmente tendría que llevarme. Y todavía, no sé, entre pandemia y la vida y todo, la creatividad no es un momento que yo diga, ay, qué creativa que estoy. No. Claro, la pandemia pegó más para otro lado. ¿Y estás así como con memoria RAM como para leer y eso? ¿O no? ¿Estás ahí leyendo cosas que quizás no las consideras narrables? Sí, estoy, pero hace muy poco que pude empezar a leer, ¿eh? Me pasó eso como cuando uno está enfermo, viste que te cuesta concentrarte porque estás preocupado por algo. Bueno, recién ahora he vuelto a leer cosas, en realidad leyendo y a ver qué pesco, porque más de una vez a lo mejor un fragmento de una novela me inspira para algo, o encuentro que ese fragmento es contable, y he leído otras cosas que, así que estas que pasan sin pena ni gloria. eh, Algo que eh, mencionaste también que me interesa, la otra vez charlando con Cristina Verbena, me comentaba de un espectáculo que había hecho sobre gente atarantada, que en vez de ir a buscar cuentos, empezó a buscar registros de gente que había sido picada con tarántulas en el sur de Italia y formas que encontraban para zafar eso. Es decir, hizo un espectáculo de cuentos encontrando relatos no en libros de cuentos o en la tradición oral popular. uh-huh. Vos mencionaste el Kama Sutra, que no es un libro de cuentos, pero que sin embargo lo leíste y aparece de alguna manera en tus espectáculos, esas lecturas. ¿Sos de ir a buscar a otros lugares cosas para hacer repertorio? Sí, sí, sí. Más de una vez, por supuesto, me pongo a leer cada cosa y digo, ay, ¿para qué me metí en esto? Pero el Kama Sutra sí, porque de hecho yo lo usaba a veces como separador, algún dicho del Kama Sutra lo usaba como separador, hay historias que se pueden utilizar. Yo busco por todo lo que voy encontrando que pueda tener que ver con la temática, en el caso de los eróticos, que es lo que he venido haciendo el último tiempo, de todo he buscado. Después he encontrado cada cosa que, ¿viste? Así, ¿para qué gasté plata? ¿Cómo me compré esta porquería? Con lo que están los libros ahora. Sí. Y con lo sensibles Pero, los editores y los autores a la piratería. Bueno, Marta, ahora sí, en tiempo en televisión es tirano y en estas boludeces de internet es déspota directamente. Así que tenemos que ir cerrando. Te quería dar las gracias por muchas cosas. Primero por estar acá en la sala conversando sobre esto, por tu generosidad para responder y también por los espacios que creaste. Fueron muy importantes para muchos, nos permitieron ir a escuchar cosas buenas, en algunos casos ir a contar. Cuentos al día también, era algo súper importante, sentías que estabas como entrando a un lugar o jugando en las inferiores de un equipo donde jugaba gente que admiraba. Quedándote la... gracias. Te saludo. Gracias, Marta, por haber estado en Cuentera en la sala. Adiós. Gracias a vos, Juan. Hasta siempre.